Bien, digamos que leer literatura siempre va a ser un desafío, ¿no? Una aventura. Entonces, en ese sentido, no tenemos por qué comprender todas las palabras. Basta con entender el significado del texto en su conjunto. Y por eso es importante tomar apuntes mientras vamos leyendo una obra, ¿no? Porque esto será mucha ayuda para hacerle luego un análisis. Eh, Hay obras que requieren o que son más complejas y requieren de una actitud crítica, del pensamiento analítico, de la atención detallada y de una concentración mayor. Entonces, a continuación les voy a mostrar unas recomendaciones a la hora de abordar un texto literario. ¿Sí? Entonces, la primera de ellas es que no permitamos que el texto me abrume, ¿no? Acercarme a un texto con curiosidad y unas expectativas razonables. Lo importante es que eh, o lo importante no es comprender, como dije anteriormente, todas las palabras, las expresiones y los argumentos que se puedan presentar, sino más bien descubrir la intencionalidad del autor y lo que la obra quiere transmitir en su sentido global, ¿no? O en todo su conjunto. Otra recomendación es leer el prólogo, es bien importante porque suelen dar una apertura a la obra, acercarme a los conceptos claves de los que se van a tratar más adelante. Por ejemplo, la colección de letras hispánicas de la editorial Cátedra son especialmente útiles ya que brindan el contexto histórico de la obra y las características más importantes del texto, la vida del autor, la estructura, el estilo. También no hay necesidad de tener la lectura para recurrir al diccionario. Si la palabra aparece muchas veces a lo largo de todo el texto, conviene que busques el significado en ese caso. Pero si no aparecen muchas veces, entonces es mejor evitar buscarlas en ese momento y luego tratar de descifrarlas por el contexto. De igual forma, es bueno que al terminar de leerlo, buscar las palabras en el diccionario para incorporarlas en mi vocabulario, ¿no? O en mi diccionario personal. Tomar apuntes mientras leo es muy útil, especialmente cuando es una narrativa enredada o enmarañada, intrincada, con muchos detalles y personajes, por ejemplo, Cien años de soledad de García Márquez. Si no, aprovecha a anotar las cosas que he entendido o que me han llamado la atención mientras voy leyendo, ¿no? Identificar las temáticas de la obra. La historia suelen tener temas y subtemas claros y algunos al lado subyacentes. Es útil identificar en torno a qué gira la narración y conviene recordarlo cuando debes hacer una reseña, ¿no? O hacer un escrito, una crítica sobre la obra. Analizar los personajes y el narrador. Es importante reconocer al protagonista, a los enemigos, la información que se me da de cada personaje y la incidencia en la narración. Prestar atención al estilo del narrador o de la narración, la estructura, la sucesión de hechos, los saltos en el tiempo, la presencia de los recursos literarios como la analepsia, retornar a sucesos pasados o la prolepsis, ¿no? Que se trata de adelantarse en la narrativa en el tiempo. Considerar el estilo del lenguaje es fundamental, la manera en que el autor se expresa, ¿sí? El tipo de lenguaje, si es formal o es coloquial, si el estilo es racional con el argumento, si se relaciona, perdón, con el argumento, si utilizan demasiadas figuras literarias o predomina más bien el diálogo. Otro punto es atender el contexto histórico de donde se da la obra, donde se desarrolla. La literatura es hija del tiempo, por lo que es importante considerar el tiempo en que las obras son escritas, ¿no? El contexto político, económico, social que la rodea y cómo influye estos elementos en el autor y en el estilo. Y finalmente es importante comparar el texto, ¿sí? Con el texto con otros textos o con obras del mismo autor.